Bueno, y comenzamos el año 24, periodo 24, donde comenzamos nuevamente charlando en familia, junto con Rodrigo de Castro acá. En una nueva temporada 24, nuestro primer episodio de este año, de esta temporada. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que siempre nos están escuchando, siempre nos están mirando. Bueno, y gracias a Valeria que nos está siempre grabando todo lo que es la filmación de este mensaje. Y nos falta un integrante que por motivos de salud hoy no puede estar con nosotros, pero en los próximos programas seguirá reincorporando. Así que estamos básicamente completos. Bueno, y voy a alargar un tema futbolístico. Vos sos hincha de Progreso, yo soy hincha de Nacional. Y hay muchos que son simpatizantes y otros que son realmente socios que están ahí al firme. Y nadie va a negar de que ser simpatizante de un cuadro, bueno, lo escucha de vez en cuando. ¿Y cómo salió? Y yo qué sé, a ver, dame la información, ¿ganó, empatamos o perdimos? Esos son los simpatizantes. Pero los que están con todo dicen, no, ya me sé la integración del cuadro de hoy, ya vi la jugada, están comprometidos con el cuadro y no pude ir, pero estoy desesperado escuchando por la televisión, por la radio. Entonces hay una diferencia grande entre el que es simpatizante y el que es un hincha en serio. Sí, yo creo que eso tiene que ver con una palabra que une todo eso y el compromiso. El compromiso, claro. Y dentro de eso que vos me estás planteando de los hinchas hay como 3 niveles, podríamos decir. Uno es, como dijiste vos, el que es simpatizante y que de vez en cuando se entera y se compra una camiseta de vez en cuando como para tenerla y más o menos sabe cómo va, pero no está todos los días pendiente. Después está un segundo nivel que es el que va de una vez o 2 veces en el año, ¿sí? En el cual le gusta el cuadro, tiene su camiseta, lo sigue todos los domingos o los miércoles cuando juega, se fija el resultado para saber cómo salió, si puede, ya te digo, va de vez en cuando. Y después tenés el tercero, el que está siempre. Fanático, el fanático, está ahí. Que además hay muchas veces una diferencia entre este segundo nivel y tercer nivel, porque el que es fanático también tiene una condición muy importante, involucra su economía, porque generalmente es socio del cuadro, y al ser socio del cuadro, ¿qué es lo que logra? Va y paga una cuota mensual para que el cuadro esté mejor. Entonces como que hay por lo menos estos 3 niveles de compromiso que también se aplica a cualquier área de nuestra vida. Estos 3 tipos de compromisos que existen en cada uno de nosotros, porque uno puede ser simpatizante, uno puede ser seguidor y uno puede ser súper comprometido. Bueno, mira, justamente con eso nos inspira para hablar de simpatizantes y discípulos. Y vamos a hablar, por ejemplo, porque no era una crítica destructiva acerca del simpatizante, pero yo estuve estudiando el Nuevo Testamento, encontré que los apóstoles escogidos por Jesús fueron en sus 3 años simpatizantes. Sí, cuando vos mirás el ministerio de Jesús, hay como diferentes niveles. Y uno, por ejemplo, el primer nivel, la Biblia lo transmite como la multitud. Sí. Los que seguían a Jesús. De lejos, ahí va. Ahí va. O que en determinado momento fueron y vieron un milagro. Por ejemplo, 20.000 personas comieron de una multiplicación de panes. Son gente que estuvo con Jesús durante sus 3 años. Jesús estaba cerca caminando cerca de su ciudad y fueron a verlo, salieron a encontrarse con él. Ese sería el primer nivel de compromiso. Después, cuando vos analizás el ministerio de Jesús, había un grupo más cercano, de 120 personas, que son los que encomienda a ¿qué? A hacer las cosas, que los manda de 2 en 2 a predicar. Y por tercer área tenés el grupo del núcleo, los más cercanos, que son los 12 apóstoles, que estuvieron bien cerquita de Jesús. Por eso uno, a veces tenemos que ver que hay como multiniveles dentro de todas las cosas. Lo hablábamos en el fútbol, lo hablamos también en nuestro compromiso hacia Dios. Bueno, pero de eso queremos hablar porque el hecho de estar muy cerca del líder no te hace un discípulo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Eliseo tuvo a Jesse, un hombre que lo acompañó en todo, capaz que le hacía la comida, le limpiaba todo, pero nunca entendió nada, nunca entendió nada. Y los discípulos en sus primeros 3 años, vamos a ver algunos pasajes que nos marcan que ellos fueron simpatizantes. Primero, la emoción de que Jesús se les presenta a ellos y los llama.
en una forma, en algunos casos, con hechos milagrosos, como el caso de Pedro, Juan, Jacobo, en la pesca esa que no podían sacar. Aquel hombre que estaba abajo, que le dice, yo te vi debajo de la palmera, y dice, ¿cómo? Él estaba solo. Entonces, hay experiencias de que personas fueron llamadas por Jesús y lo empiezan a acompañar. Pero las reacciones de ellos eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque ellos estaban con un problema muy grande en Israel, que estaban dominados por el Imperio Romano. Y lo que estaban esperando que viniera el Mesías para sacar a todos los romanos, destruirlo y volver a ser la gran nación que tuvieron en la época de David. Y ahí tenemos experiencias, por ejemplo, de Pedro, que en un determinado momento se encuentra con Jesús y Jesús le dice que es necesario que él vaya a morir en Jerusalén, y él agarra y le dice, no, no es conveniente, te vas a quedar acá con nosotros. Y Jesús le tiene que decir, Satanás, apartarte de mí. Después lo niega 3 veces y le dice, bueno, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dice, no, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y todos me van a abandonar, dijo Jesús. O sea, cuando vos estás con un discípulo, con una persona comprometida, no abandonás a tu líder. Y lo dejaron abandonado. Es más, Jesús ya lo dijo que lo iban a dejar solo, y la Biblia relata en el Nuevo Testamento uno que se enganchó la ropa y salió corriendo desnudo. O sea, lo abandonaron todos. Entonces nos damos cuenta que eran realmente simpatizantes. Y cuando entramos en el libro de los Igual Hechos... dentro de su simpatía tiene una cualidad muy importante, porque todos esos, tanto Pedro, por ejemplo, que vos hacías mención, cuando Jesús hace la pesca milagrosa, una de las características que habla la Biblia, el libro de Lucas específicamente, lo hace mención y dice, cuando llegaron, Pedro se arrodilló y le dijo, maestro, no soy digno de estar contigo. Claro. Hay un reconocimiento de que Jesús era alguien espiritual, e inmediatamente la Biblia dice, dejándolo todo, lo siguieron. O sea que hubo un compromiso. Hubo un compromiso, evidentemente, los dos. Diferente es el compromiso que toma un joven rico. Claro. Que Jesús le dice, bueno, anda, vendé tus propiedades, entregáselo a los pobres y seguime. Y dice que él le dolió en el corazón dejarlo. Por eso digo, claro, dentro de todo había una materia prima donde Jesús sabía que podía trabajar, porque estaban dispuestos a dejarlo todo, ¿no? Creo que ese es el contraste en que hay entre las personas que muchas veces van a seguir siempre una multitud, que van a mirar de lejos las cosas, que no van a estar bien pegados al proyecto. Llámese iglesia, llámese proyecto laboral, llámese lo que sea. Hay gente que lo va a ver de lejos y solamente busca un beneficio, algo que le pueda solucionar su vida. Sin embargo, lo que Jesús estaba buscando era, en 3 años, preparar yo digo que 120 personas, porque en definitiva son los que logran permanecer en el día de Pentecostés. Por eso siempre hablo de, por más que el núcleo más cercano de Jesús eran 12. Y después 70, que los mandó de 2 en 2. 70, exacto. Hoy yo decía 120, me había confundido. Sí, sí. Los 70 fueron comprometidos, pero 120 estaban. Pero también el Nuevo Testamento nos arregla la carta de Pablo que habían 500. Después, a los que Jesús se le presenta. Después, o sea, habían personas, pero vuelvo a decir, no necesariamente las personas son instantáneamente seguidores al compromiso total, que después sí Pedro lo va a tener. Porque según la tradición dice que Pedro terminó muriendo boca abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. Entonces, y este hombre escribe sus cartas desde Babilonia, escribiéndole a los discípulos, o sea, salió a predicar el Evangelio, se comprometió con Jesús. Pero lo que vos hacías mención, hay un proceso, porque a veces nos olvidamos de los procesos. Y todos en este mundo tan rápido de todas las cosas, yo me encuentro con muchas personas que quieren ser referentes, líderes, en el caso nuestro, coordinadores, pero no quieren esperar los periodos y los tiempos del proceso para que puedan llegar a ser igual que su líder, acompañar en el liderazgo. Entonces, siempre hay un grupo de personas que son más rápidas en asumir los compromisos, que son las que van a seguir a las personas. Pero vuelvo a decir, hay personas que nunca en su vida van a asumir ese compromiso, que son la multitud que seguía a Jesús. Sí, los simpatizantes. Pero fíjate una cosa, se produce un cambio extraordinario, porque por algo Jesús los había elegido, ¿no? Jesús tenía visión. Y resulta que cuando él muere,
los discípulos se quedan todos encerraditos en su casa. Ahí en una casa, todos con un miedo enorme. Y si no es por María Magdalena que sale a ver la tumba removida. En realidad fue acomodar la tumba. Fue acomodar porque la tampoco tumba, fue un acto de fe. Voy a ver que resucitó el maestro. Ya vuelve como diciendo, ¡guau! Y se encuentra con Jesús. Ella va y les avisa. Y solamente 2 salen corriendo, que son Pedro y Juan. Que logran superar sus miedos, podríamos decir. Superaron sus miedos. Ahora, ellos llegan a ese lugar y están unos cuantos días con Jesús, más de 40 días estuvieron con Jesús resucitado, que no se le presenta nada más que a los discípulos, a los 500, a unos cuantos, pero lo cierto es que todavía siguen simpatizantes. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento en que Jesús va a ser ascendido, la pregunta que le hacen los discípulos es, ¿vas a restaurar Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, escucheme, esto no les toca a ustedes, lo que tienen que hacer es otra cosa. Y ya les había dicho que tenían que estar esperando ser llenos del Espíritu Santo en un lugar donde ellos habían tomado la Santa Cena. Y a los 10 días después de haber partido Jesús, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora sí se transforman en seguidores y comprometidos y discípulos. Porque ahí ya Pedro, yo no le importa que hay una contra grande de las multitudes, cuando le dicen estos están borrachos, estos están locos, estos son los galileos analfabetos, él se levanta y dijo, no, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y entregó la vida a Jesús y ahí le dan de golpes después, cuando lo llevan preso, cuando resucita, cuando levanta al paralítico de Betesda. Y ahí vemos ahora uno que se la juega, y los discípulos demás también, que dieron hasta su vida, como el caso de Jacobo. Es que si vos mirás, todos los discípulos de Jesús fueron asesinados, Claro, salvo menos Juan. Después todos asesinados de diferentes formas, de diferentes tipos de asesinatos, pero todos fueron muertos por la causa de Jesús. Ahora, hay algo interesante que a mí me gusta de cuando analizo todas esas cosas, es Jesús trabajando sobre su grupo más cercano, porque el ministerio o podría decir el trabajo que iban a desarrollar iba a ser mucho más grande que el de Jesús. Exacto. Porque Jesús nunca salió de Israel. No. Nunca logró cruzar las fronteras. Tuvo algunos encuentros y hay algunas discusiones ahí como diciendo, yo vine al pueblo escogido, pero los tenía que preparar porque en la mente de Jesús y en el concepto de Dios era una iglesia universal, en la cual toda lengua y toda nación confesaría que Jesús es el Señor. Y con la llegada del Espíritu Santo, una de las cosas, y después lo va a ocurrir también, que Pedro es la misma persona que ocurre cuando el Espíritu Santo cae en Cornelio, y ahí sí ya la iglesia deja de ser una subsecta dentro del judaísmo, sino que pasa a ser un cristianismo que alcanza a todos los lugares. También Pedro es la persona. Entonces tenemos que ver el concepto que muchas veces uno tiene, que era lo que le pasaba a los discípulos. Ellos pensaban que solo lo que Jesús iba a alcanzar era el pueblo de Israel, la tierra que ellos conocían. Exacto. Una visión muy, muy angostada, muy chiquita de lo que realmente Dios estaba planteando en sus vidas. Y cuando ellos empiezan con ese nuevo concepto, porque además Jesús les dijo, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, les da la proyección, como diciendo, ustedes no se pueden quedar encerrados dentro de esta área, sino que se pueden ampliar. Y ahí vemos cómo de alguna manera le inserta la visión de no te quedes en el lugar que estás. Porque creo que hay mucha gente que recibe una visión de una persona que es un referente o alguien que te gusta mucho, que lee sus libros, que vas en YouTube y mirás sus charlas o en redes sociales estás atento a todo lo que está pasando y te están nutriendo para que en algún determinado de tu vida, en un punto que como decías vos, los apóstoles fueron seguidores de Jesús, pero en un momento tomaron la iniciativa. Exacto. Y dijeron, ahora es nuestro momento, y fueron impulsados y catapultados para llevar las nuevas del Evangelio, la buena noticia, alcanzando ahora no solo Israel, sino todo el mundo antiguo. Bueno, y toda esa misma historia se vuelve a repetir hoy, con una diferencia que nosotros no hemos estado personalmente con Jesús. Pero ya Jesús lo dijo, vendrán de Oriente y de Occidente y tendrán fe grande. Pero nosotros tenemos en nuestras congregaciones gran cantidad de gente que son seguidores, simpatizantes, pero no están comprometidos.
no son discípulos, que ahí está la diferencia. El discípulo es lo que hace el maestro. Ojo que se puede ser discípulo y no estar comprometido. El joven rico era un discípulo en potencia. No. ¿Por qué? Porque tenía la ley de Moisés y la seguía. Pero no era discípulo de Jesús, era discípulo de la ley. De la ley, exactamente. Pero ya tenía ese conocimiento. Lo que le faltaba era aceptar a Jesús como su referente, como su líder, como alguien que influyera mucho más. Obviamente hay mucha gente, y voy a decir eso, ¿qué es un discípulo? Vamos a empezar a definir lo que es un discípulo. Un discípulo es una persona que toma la enseñanza de su maestro y la aplica a su vida. Exacto. ¿Se puede aplicar a un discípulo en una iglesia, en una religión? Hay discípulos, por ejemplo, en el arte. En la política. En la política, porque toman sus ideas y las llevan, ¿sí? A mí siempre me gustó cuando estuvimos en Florencia hace unos cuantos años atrás, en una iglesia medieval muy conocida, hermosa, donde la puerta que está, que ahora es una réplica porque la original la sacaron, tardaron muchísimos años en construir esa puerta. Y no la terminó el que empezó. Lo terminó el otro. Sus discípulos continuaron y dijeron, esta es la línea, sabían el estilo, sabían la forma, y los discípulos la terminaron. Porque habían asumido el ADN de su líder, del hombre que les había dado las instrucciones. Y yo creo que muchas veces nos tenemos que dar cuenta que hay personas que pueden ser a esa área de ser una persona que sea un discípulo, porque toman las enseñanzas y las llevan, pero no quieren asumir el compromiso de involucrarse a cosas más profundas. Ahora voy a llevar a la parte práctica. Ajá. Me he encontrado en los años que llevamos de pastorado gente de preguntarle, ¿por qué venís a la iglesia? Y entonces me han contestado algunos, la música me gusta, me encanta la música. Uh-huh. O otro dijo, mira, en realidad yo vine siguiendo una chica y después no sé, no caminó la cosa con la chica, pero me quedé y me gusta el lugar. O sea, hay una cantidad de gente que son simpatizantes, le gusta el grupo, le gusta. Hay gente que dice, yo me encuentro solo y ahí por lo menos todo el mundo me abraza, me conoce el nombre. Pero la pregunta cuando lo llevamos a Jesús, ¿tú estás viniendo por Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? Y ahí quedan, sí, es el Salvador, aparece, es el Hijo de Dios, pero vos sabés que atrás de todo eso no hay un ser, un discípulo, de decir, yo me la juego, sino hasta llega a jugársela por la congregación donde está. Colabora económicamente, sé que pintar pinta, sé que hacer un asadito lo hace, pero no son discípulos de Jesús, que es la diferencia. Por eso yo creo que hay que diferenciar entre el discípulo y los compromisos. Porque yo puedo ser un discípulo y no estar comprometido. No estar comprometido, exacto. Yo voy, no miento, no los 10 mandamientos, por resumirlo, es cuando veo las injusticias, trato de dar una mano. En definitiva, soy un discípulo, pero por ahí no me comprometo al punto del nivel, como decía el apóstol Pablo. Creo que el compromiso lo define en esa hermosa frase que dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. O sea, le entregué toda mi vida. Hay personas que su compromiso va hasta determinadas cosas. Y justo hace un par de días estuvimos hablando de eso. Los compromisos no vienen de parte de Dios, vienen del ser humano. Claro, exacto. Cada uno decide hasta dónde quiere comprometerse. Porque si hay algo que no nos podemos olvidar, y creo que ahí es uno de los grandes errores que siempre yo peleo con la gente que trabaja conmigo, porque uno asume determinados compromisos, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros 3 que estamos haciendo este programa nos comprometimos a que íbamos a estar acá, ¿sí? Pero yo no puedo transferir este compromiso a otras personas. Y el problema es que mi compromiso tiendo a compararlo con los demás, porque claro, yo asumí ese compromiso. Y hay que recordar que Dios nos ha dado libre albedrío para escoger el compromiso que cada uno desea llevar a cabo. Por eso vuelvo a decir, vos podés ser un gran discípulo de Jesús y no estar comprometido en la iglesia, no estar comprometido en la obra de Dios, pero podés ser un gran discípulo. Claro que cuando Dios sigue tratando y te vas involucrando con Dios, Él te va enamorando cada día más para que tu compromiso sea más grande. Pero ¿cuántas personas
no aceptan sus compromisos que Dios les está demandando o que quiere hacer con ellos, porque tienen otras cosas que momentáneamente son más importantes. Bueno, vos tocaste un tema muy importante, porque hay gente que son discípulos en la iglesia, pero no son en sus casas, en sus trabajos, También. en su vida social. Y el discípulo vive la vida cristiana realmente, no solamente en las 4 paredes de 3 veces por semana, sino que lo más importante es el ámbito donde uno se desarrolla, su familia, su trabajo, su vecindario, su comunión con la gente que se encuentra todos los días, y ahí encontramos realmente el sentir de un discípulo de Jesucristo. Cuando la gente te ve, como me imagino que Pablo la gente lo veía diferente, a tal punto que cuando va por la calle caminando le dice, estos son los que predican al Siervo Altísimo. Bueno, o sea, hasta lo reconocieron. Entonces, ¿qué pasa? El discípulo no va por ser solamente, para que no nos confundan, un creyente que viene a una iglesia, un templo, a cantar, a alabar y a escuchar la palabra. Estamos hablando de un discípulo que es todos los días, que era la característica que ellos tenían cuando ellos salieron, porque ellos salieron para todas partes del mundo. Y un ejemplo muy grande es alguien que en realidad puede haber visto de lejos a Jesús, que fue Pablo. Sin embargo, se transforma en un discípulo impresionante, que llega a conquistar gran parte de Europa y el Asia Menor con un trabajo extraordinario y que llevó a los demás compañeros a un discipulado que yo tomé una vez una lista. El Nuevo Testamento relata más de 55 personas que estuvieron rodeados como ese círculo íntimo que decían, vamos contigo a todos lados. Ese núcleo que movía su ministerio. Sí, igual a Pablo le pasa algo interesante. Él asume su compromiso con un encuentro con Dios y asume su compromiso. Claro, y asume. ¿No? Y creo que hay mucha gente que hoy no quiere asumir los compromisos. Vos sabés que en estos últimos días he hablado con muchos pastores y todo el mundo dice lo mismo. La gente no está tan comprometida como antes. ¿Sí? Como que, porque no alcanzan las cosas, los que sea. Y yo creo que la gente en estos tiempos de alguna manera ha desfocalizado el evangelio en el sentido de que lo ha relegado a un segundo o tercer paso. Y lo resume con, voy a la iglesia el domingo, claro. De alguna manera estoy en contacto con las personas, pero no me pidas más que eso. Y ahí ves las diferentes áreas de compromiso que existen en las personas, en las cuales muchos de ellos después se comprometen a otras áreas. Algunas más notorias y otras menos notorias. Por ejemplo, nuestras iglesias generalmente son limpiadas por voluntariado. Claro. La gran mayoría. ¿Sí? Y eso es un compromiso también con Dios. Porque es un servicio hacia Dios. ¿Qué sería de las iglesias de nuestros baños si no hubiera gente que las limpiara? Que se pusiera su tiempo. Por eso digo, y no son las más notorias. Sin embargo, en estos tiempos, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Un micrófono, ser cantante, un músico. En definitiva, que las luminarias estén sobre ellos. Y hay compromisos en los ocultos, en los silencios, con no, podríamos hacer cartelería puesta sobre las personas, pero que han asumido un compromiso tan grande con Dios. Y que sabes que contás con ellos. Y que el día que los necesitas están. Exacto, pero no le diga, vamos a orar o predicar, no, déjalo para otra persona. Y ahí lo que yo quiero decir es, Dios recompensa según los llamados y las cosas que nos pide hacer, ¿no? Porque esas personas, la Biblia dice que si das un vaso de agua a un niñito ya vas a tener una recompensa, ¿no? Porque a veces pensamos que las grandes recompensas vienen para los más referentes, las personas que están más expuestas públicamente, y yo creo que en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Sí, y bueno, en este primer programa que estamos haciendo en este periodo 24, te queremos anunciar que este programa Charlando en Familia auspicia unas congregaciones, que el día jueves ya comenzamos la reunión de inmigrantes a las 19:30 horas, que los viernes empezamos a las 19, un poquitito más temprano, pero termina más tarde porque viene mucha gente a orar por todas las necesidades. Y el domingo a las 10 de la mañana estoy dando psicología bíblica en la escuela bíblica, que está a las 10 de la mañana, y a las 10:45 prácticamente ya comienza nuestra reunión. Y Rodrigo, ¿cómo andamos en la programación de los Defensores de la Fe?
Nosotros los días martes, para empezar por la semana, tenemos nuestra reunión de oración a las 19:30 horas. Los jueves tenemos un culto general también en el mismo horario. Y los domingos a partir de las 11 de la mañana estamos ahí en Camino a la Paloma 2010. Por otro lado, invitarte a lo de mi esposa, ¿sí? Rode Cecilia Telechea, que los días jueves está a las 19:30 horas en Vilar de Bo 1900 y los días domingo está a partir de las 18 horas. Muy bien, con esa la programación. Queremos orar para que tu vida se comprometa con el Señor y seas realmente un discípulo, porque tiene unas ventajas muy grandes. La intimidad con el Señor se nota mucho más cuando estás siendo un discípulo que cuando sos un simpatizante que vas y acompañás. Esto no quita que pueda Dios hacer milagros con tu vida, que pueda tratar, pero nosotros queremos, en base a algo que dijo Rodrigo, que muchos se quejan que hoy no hay un compromiso. Bueno, para que tú te comprometas ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Acá no estamos hablando de comprometerte con una religión, con un grupo de hermanos o con una congregación que tengan un templo en un determinado lugar. No, nosotros lo que queremos es un compromiso directo contigo porque tiene unas ventajas enormes ser discípulo y seguidor de Jesús. Por eso, Rodrigo, te voy a encargar para que tú ores por toda esa audiencia de este programa Charlando en Familia. Sí, yo voy a orar para que Dios te enamore. Exacto. Porque vuelvo a decir, no puedo orar para que Dios te lleve a un compromiso porque Dios te ha dado libre albedrío. Es personal. Te ha dado la libre elección. Pero cuando estás enamorado de algo, vos dejás un montón de cosas por seguir. Exacto. Así que vamos a orar por eso. Amado Dios, mira lo que hoy están escuchando este programa, los que están mirando este programa, pedirte que tú nos enamores a todos. Los que hoy hacemos este programa, a los que nos están mirando, a los que nos están viendo, a aquellos que les ha llegado este video, Dios mío, que tú estés alcanzando esas vidas para enamorarlas, para que día a día ellos se puedan involucrar en seguirte a ti, en transformarse en discípulos y además de eso comprometerse contigo a lo que tú nos pidas en nuestras vidas. Señor, porque en nuestro compromiso, Dios mío, tu bendición nos alcanzará de manera especial. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Y bueno, yo siento antes de terminar de orar por todos los enfermos que están viendo este programa. Cualquier tipo de enfermedad y dolencia, Jesús dice que llevó en la cruz todos nuestros pecados, pero por su llaga fuimos nosotros sanados. Así que en este momento, si estás enfermo de alguna enfermedad, hasta incurable, poné la mano sobre el lugar afectado y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, no solamente en la salvación, en los evangelios, hablan del perdón de los pecados, sino también habla de la sanidad. Y hay muchos que se encuentran enfermos de distintos tipos, unos más graves, otros menos. Pero Dios mío, en la cruz tú llevaste y clavaste todas las enfermedades y por tu llaga fuimos nosotros sanados. Así que Dios mío, en este momento estamos pidiendo por todos aquellos que están sufriendo de cáncer, de tuberculosis, de problemas de columna vertebral, problemas estomacales, problemas pulmonares, cardíacos. En el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad y dolencia en el nombre de Jesús y declaramos esos cuerpos sanos porque eso fue lo que nos encomendaste. Como discípulos, Señor, obedecemos a tu palabra y oramos por los enfermos, sabiendo que a la distancia, Dios mío, en la misma forma que presencial. Así que recibe en este momento la sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y se nos fue tiempo de este primer programa del 2024. Exactamente. Recordarte que no sé por dónde nos estás escuchando, pero también te decimos que estamos en Facebook, que estamos en YouTube, que estamos en Spotify. Sigue Spotify. Sí. Se arregló. Y si este programa nos estás escuchando porque te llegó un audio, comunicate con nosotros si querés que te sigan llegando audios a través del +598 97974868. Dejanos tus comentarios para si algún tema en especial que querés que tratemos en este año, nos dejás tus comentarios ahí en nuestras redes sociales o nos mandás un mensaje para que prontamente podamos tratar el tema que te está inquietando también. Y que seguimos siempre saliendo los martes y los jueves, así que el jueves a estas mismas horas, Charlando en Familia.